Buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a hacer una presentación sobre la miología, los músculos que se presentan en el organismo animal. Empezamos con los músculos de la cabeza. En lo que vemos en esta imagen, primeramente, son los músculos de la cabeza es una disección de la cabeza y el cuello. Es una vista desde la izquierda en un primer plano. En el 1 tenemos el músculo elevador nasolabial, lo podemos ver ahí. En el 2 tenemos el músculo elevador del labio superior, luego el músculo canino, el músculo depresor del labio superior, luego tenemos el músculo cigomático, el músculo malar, la parte bucal del músculo bucinador, el músculo depresor del labio inferior, el músculo miloioideo, el músculo frontal, el músculo orbicular del ojo, el músculo cervicoescutular, el músculo interescutular, el músculo frontoescutular, la parte frontal y su parte temporal. El músculo escutulo-auricular, la superficial dorsal. Tenemos el músculo parótido auricular, el músculo macetero, el cual es el número 21, que es el gran músculo que ocupa una buena parte de la cara. El músculo trapecio, que es el músculo que está en el cuello, en el lomo, en el cuello, hasta más atrás. El músculo cleidocefálico, la parte occipital y su parte mastoidea. También tenemos la parte mandibular del músculo esternocefálico, el cartílago escutiforme. Tenemos la mandíbula, que no es como tal un músculo, sino que es una sección de la cabeza, un hueso. Tenemos la glándula parotidia, la glándula mandibular. Ahora acá tenemos una disección de la cabeza en una vista ventral. Lo que podemos ver acá son el músculo esternocefálico, su parte mandibular y su parte mastoidea. El músculo esternoioideo, el cual se puede ver ahí, está en la parte más medial, digamos, de el cuello. El músculo esternotiroideo. Tenemos el músculo homoioideo, el músculo macetero, el cual es el músculo que está hasta la parte lateral, más superficial de la cabeza de este vacuno. Tenemos el músculo diagástrico, tenemos el músculo miloioideo, la parte caudal y su parte rostral, el músculo depresor del labio inferior, la parte bucal del músculo bucinador, puesto que no se ve toda, el músculo orbicular de la boca, el músculo cervicoauricular profundo mayor, el músculo parótido auricular, el músculo cigomático auricular, la glándula parótida, la cual no es un músculo, pero tenemos que mencionarla de igual manera debido a su importancia en esta parte de la anatomía de la miología del vacuno. Tenemos la glándula mandibular. Ahora acá tenemos una vista de los músculos cervicales y adyacentes, una vista craniolateral, en donde se han extirpado los músculos cutáneos para que podamos ver mejor al vacuno. Es una vista oblicua, digamos. Tenemos el músculo brachiocefálico, tenemos el músculo cleidobraquial, la intersección clavicular, la cual es una sección del músculo. El músculo cleidocefálico, la parte occipital y su parte mastoidea. Tenemos la parte mandibular y la parte mastoidea del esternocefálico, de igual manera. Tenemos la glándula parotidia y la glándula mandibular, el músculo macetero y la mandíbula. El músculo macetero lo podemos ver en el número 7, el cual se nota bastante pequeño ahí, aunque se veía bastante más grande en la parte
en las anteriores imágenes. El músculo omoioideo, el músculo esternotiroideo, el músculo esternoioideo, el músculo subclavio, el músculo pectoral descendente, el músculo pectoral transverso, el músculo parótido auricular, la parte cervical del músculo trapecio. 16 y 17 son las aponeurosis del músculo trapecio, que en sí no son tanto un músculo como podamos decirlo. Tenemos la parte escapular del músculo deltoides y su parte acromial del músculo deltoides. Este músculo es un músculo bastante grande, como podemos ver en la imagen, son 19 y 20. Es un músculo que se extiende por una buena parte de la zona del tronco. Tenemos el tendón del músculo infraespinoso, el músculo transverso, el músculo braquial, el músculo extensor radial del carpo, que se extiende hacia distal. Tenemos el músculo extensor digital común, el músculo extensor propio del cuarto dedo, el músculo abductor largo del primer dedo, el músculo flexor cubital del carpo, los cuales hay que recordar que estos músculos varían de animal en animal dependiendo de la cantidad de dedos y los dedos que se encuentren. El músculo flexor radial del carpo, el músculo miloioideo se encuentra en el número 33. Aquí lo que podemos ver es una disección del cuello, vista desde la izquierda, primer plano, en donde se han estirpado las fascias y las aponeurosis que cubren esta parte. Es una vista del cuello y la parte más caudal de la cabeza. Tenemos primero la parte cervical del músculo trapecio, la cual es la parte 1, la cual ocupa una extensa parte de este cuello, como se puede ver ahí. Tenemos la aponeurosis del músculo trapecio, que es la parte 2, la cual se ha extirpado en su mayor parte, pero para que se pueda visualizar se ha dejado esa parte. Tenemos el músculo brachiocefálico, el cleido braquial, el músculo cleidocefálico, la parte occipital y mastoidea, el músculo esternocefálico, igual parte mandibular y parte mastoidea y la parte deltoides, ya que en la parte del esternocefálico tiene 3 partes diferentes. Estas son las 6 y las 7, esta dependiendo de dónde se ubique. Tenemos el músculo deltoides, el cual, como dijimos en la parte anterior, es un músculo bastante extenso, ya que tiene la parte acromial del músculo deltoides, cual es la parte 9. Tenemos la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, el músculo extensor radial del carpo, el músculo frontal, la parte temporal del músculo frontoescutular. Tenemos el músculo parótido auricular, la cual es la parte que más se acerca a la parte caudal de la cabeza, cerca del ramo bucal dorsal del nervio facial. Tenemos el músculo macetero, igual acercándose, en el número 16, que se acerca a la parte caudal de la parte... Es la parte más craneal de la imagen, pero la parte más caudal de la cabeza. Tenemos la glándula parotidia, cerca igual de esa parte, igual que el músculo esternoioideo, la glándula mandibular. Tenemos el músculo subclavio, el músculo pectoral superficial. Acá tenemos una vista del segundo plano desde la misma vista, donde tenemos el músculo romboide del cuello. El músculo romboide del cuello es la parte 1, es una parte que es bastante extensa igualmente, aunque no igual que los músculos que veremos a continuación. Tenemos el músculo romboides del tórax, igual bastante extensa. Tenemos el músculo esplenio, que es la parte 3, es un músculo triangular. Tenemos la aponeurosis del músculo esplenio, la cual igual son las partes blancas que se muestran. Tenemos el músculo serrato ventral del cuello, que es la parte 5, se llama músculo serrato ventral por esa forma tan particular que tiene, forma cerrada. El músculo longuísimo de la cabeza, la cual se acerca mucho al músculo longuísimo del átrax, la 6 y la 7. Tenemos el músculo largo del atlas, el músculo esternocefálico, el músculo omoioideo, el músculo escaleno medio, escaleno dorsal, músculo esternocefálico, esternoioideo. Tenemos la tráquea,
músculo supraespinoso, músculo infraespinoso. Tenemos el músculo braquial, cerca del nervio cutáneo craneal del antebrazo, el músculo extensor del radial del carpio. Al igual que el proceso, la apófisis transversal del atlas, ese es el proceso. La glándula parótida también se ve acá, debido a lo profunda que puede llegar a ser. El músculo massetero igual, es un músculo bastante fuerte. Y el cartílago de la escápula, cerca de la espina de la escápula. Luego tenemos una vista del tercer plano en la misma vista. Tenemos el músculo semiespinal de la cabeza. Este es bastante grande y cubre una extensa parte del cuello en la parte más alta y craneal de la cabeza y del cuello. El músculo longuísimo de la cabeza se encuentra justo debajo, cerca de dos partes: el músculo oblicuo craneal de la cabeza y el músculo longuísimo del atlas, el cual está recortado. El músculo largo del atlas y el músculo largo de la cabeza también se encuentran. El músculo serrato dorsal craneal se encuentra, y igualmente la aponeurosis de este músculo. Luego podemos ver el músculo longuísimo del cuello, el músculo iliocostal, el músculo escaleno dorsal, el cual es el 10, se llama escaleno debido a esa forma tan característica que tiene. Luego de eso tenemos el músculo recto del tórax, los músculos intercostales externos, la parte dorsal del escaleno medio y la parte ventral del mismo músculo. El músculo occipito-ioideo, el músculo massetero, igualmente en la misma parte, es un músculo que llega hasta una profundidad bastante profunda, digamos. El músculo esternoioideo, el músculo externo tiroideo, el origen del músculo esternocefálico. Tenemos la glándula tiroides, la cual se encuentra en la zona 21, la cual se ve de esa manera desde una vista lateral, pero se ve como una H o mariposa desde una vista ventral. Después de eso tenemos algunos nervios y venas cervicales y musculocutáneos, y la glándula mandibular. Ahora tenemos una vista de los músculos cervicales profundos vistos de la izquierda. Estos son el funículo de la nuca. Tenemos la lámina de la nuca, el músculo recto de la dorsal mayor de la cabeza, el músculo recto dorsal intermedio de la cabeza. Tenemos el músculo oblicuo craneal de la cabeza, el músculo occipito-ioideo, el músculo recto lateral de la cabeza, la inserción de los músculos esternocefálicos y cleidocefálicos, el músculo largo de la cabeza, el cual es el número 10, y podemos ver que se encuentra bastante cerca del músculo intratransverso largo. También tenemos el músculo esternocefálico, el músculo cleidocefálico y el músculo oblicuo caudal de la cabeza igualmente. El músculo longuísimo del atlas igualmente cerca del músculo intratransverso largo. Tenemos igualmente el músculo longuísimo de la cabeza cerca de estos dos. Los músculos intratransversos dorsales del cuello, intratransversos ventrales del cuello, la parte cervical del músculo largo del cuello y su parte torácica. Tenemos los músculos intercostales externos, la apófisis transversal del atlas, el proceso espinoso, y podemos ver los ligamentos interespinosos de igual manera cerca de las costillas. Pasamos a una disección del tronco. Esta es vista desde la izquierda y es una disección profunda. Se ha extirpado el miembro torácico izquierdo. Acá la razón por la que se ha extirpado el miembro torácico es que hay bastantes músculos que no podemos ver con este en medio. Ya veremos a ellos, especialmente son el 7 y el 8, los cuales no se pueden ver, y parte del 12, del 16. Tenemos el músculo semiespinal de la cabeza, el cual es bastante extenso y que se extiende por el cuello, el músculo longuísimo del cuello, la fascia toracolumbar, la cual se puede ver ahí, es bastante extensa y se extiende por todo el tórax y la parte lumbar del cuerpo. Tenemos el músculo serrato dorsal craneal, que se llama serrato dorsal debido a la forma tan característica que tiene igualmente. Tenemos el músculo serrato dorsal caudal, el músculo iliocostal del tórax,
la parte dorsal del músculo escaleno-medio, que es el número 7. Igual podemos ver que es el músculo escaleno debido a la forma que tiene. Tenemos escaleno dorsal igualmente por la ubicación. Tenemos la parte ventral del músculo escaleno medio. La tráquea, que se puede ver ahí, es bastante visible debido a los anillos. De ahí tenemos el músculo serrato ventral del tórax, el cual se llama serrato debido a la forma cerrada, grande, pero aserrada del músculo, el músculo serrato ventral del tórax. El músculo recto del tórax es la parte 17. De ahí tenemos los músculos intercostales externos, el músculo longuísimo lumbar, los músculos glúteo bíceps, los cuales se extienden en la parte posterior. El músculo oblicuo externo del abdomen, el cual es bastante extenso y se extiende por la parte del tórax y del abdomen. Tenemos el músculo recto del abdomen, el cual es como una bolsa que ayuda a sostener los órganos internos y que se une al músculo recto del tórax. Encima de esto se encuentra la aponeurosis del músculo oblicuo interno del abdomen, que se une con los músculos intercostales internos. Después de eso podemos ver, tenemos una pequeña vista al esófago también, en la parte más craneal de esta imagen, y una vista hacia las arterias y venas escapulares y dorsales. En la primera imagen de esta diapositiva tenemos una vista del músculo del miembro torácico en la vista medial. Este es el miembro torácico completo. Podemos ver desde la parte más cercana a la escápula hasta la parte más distal. En esto tenemos el cartílago de la escápula en la parte de más arriba, el músculo serrato ventral del cuello, que se extiende por la parte del tronco. El músculo serrato ventral del tórax igualmente se extiende por la parte del tórax. El músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el músculo dorsal ancho, el músculo redondo mayor, el cual es el 7. Es un músculo bastante importante, el músculo tensor de la fascia del antebrazo. Después de eso tenemos el músculo coracobraquial y el músculo bíceps braquial. El músculo braquial, el músculo pronador redondo, el músculo flexor cubital del carpo, el músculo extensor radial del carpo, el radio, la porción profunda del músculo flexor superficial de los dedos, el músculo flexor radial, el músculo abductor largo del primer dedo, el tercer y cuarto músculo de los interóseos, y los músculos flexores profundos de los dedos, los músculos extensores comunes de los dedos. Estos también son adaptativos, depende de la cantidad de dedos que tenga el animal. Acá tenemos una disección del hombro y el brazo desde la superficie medial y es un primer plano. Acá tenemos el cartílago de la escápula, igualmente ya mencionado. Pasamos a los músculos. El músculo romboides es un músculo bastante importante en la parte más proximal de el miembro anterior. Tenemos el músculo serrato ventral del cuello, el músculo serrato ventral del tórax, el músculo subescapular, igualmente ya mencionados. Todos estos músculos ya los hemos mencionado. Ahorita vamos a pasar a los músculos más profundos, que son los músculos que empiezan desde el redondo mayor. Tenemos el dorsal ancho, el acertus axilar, tenemos el músculo pectoral profundo, tenemos el pectoral transverso, el tensor de la fascia del antebrazo, igualmente este no es tan profundo. Tenemos el músculo coracobraquial. Tenemos una parte más profunda, igualmente en la misma imagen, pero segundo plano. Esta es una parte del hombro y el brazo. En un momento pasaremos al antebrazo. Acá tenemos, pasamos del cartílago de la escápula y pasamos directamente a los músculos. Tenemos el músculo subescapular, el músculo tensor de la fascia del antebrazo, el supraespinoso y el redondo mayor. Todos estos ya los hemos mencionado. De acá tenemos el músculo largo del la cabeza larga del músculo tríceps braquial, la cabeza medial del músculo tríceps braquial. De aquí tenemos el músculo coracobraquial, igualmente ya mencionado, pero acá podemos ver una parte más profunda. El músculo bíceps braquial, tenemos
el músculo extensor radial del carpo, el cual está en una parte más distal del brazo. Tenemos el músculo braquial y el músculo flexor cubital del carpo y el músculo flexor radial del carpo. Habiendo extirpado los músculos cutáneos, es decir, las fascias y los músculos extensores de las fascias, podemos ver una vista de la misma imagen, pero mucho más profunda. Acá tenemos el músculo pectoral profundo, el músculo bíceps braquial, músculo brachiocefálico, el tensor de la fascia del antebrazo, el músculo braquial, el músculo extensor común de los dedos, el músculo extensor digital lateral, el músculo extensor cubital del carpo. Tenemos el supraespinoso, la parte caudal del tubérculo mayor, la parte craneal de esta misma zona del hueso. Tenemos el músculo infraespinoso, el tendón de este mismo músculo, la parte escapular del músculo deltoides, un músculo bastante grande, como ya hemos mencionado varias veces. En última instancia tenemos un plano profundo, el más profundo, de la disección de la superficie lateral del hombro y el brazo. Acá tenemos la parte craneal del tubérculo mayor y su parte caudal, la tuberosidad deltoidea. Se pueden ver varias partes del hueso debido a la profundidad de esta disección, como el olecranon igualmente. Tenemos el músculo infraespinoso, la porción profunda del músculo infraespinoso, el músculo supraespinoso, el músculo dorsal ancho, su porción escapular, el redondo mayor y el redondo menor. Tenemos el músculo pectoral ancho, el músculo bíceps braquial, el músculo braquial, la cabeza larga del músculo tríceps braquial, su cabeza lateral, el músculo extensor radial del carpo, el músculo extensor común de los dedos, el músculo extensor del tercer dedo, el músculo extensor cubital del carpo y el músculo extensor digital lateral. Ahora por fin pasamos a la parte del antebrazo. Esta es una disección de la superficie medial del antebrazo y de la porción distal del miembro torácico. Acá tenemos el músculo bíceps braquial, el músculo brachiocefálico, el músculo flexor radial, el músculo flexor cubital, ambos del carpo, porque estamos en esa zona del cuerpo, el músculo extensor del carpo, el músculo abductor largo del carpo, del primer dedo. Estos, claro, cambian según la especie y la cantidad de dedos. El músculo pronador redondo, el tendón profundo del músculo flexor superficial de los dedos ya mencionado anteriormente. Tenemos, además de eso, el ligamento palmar superficial del carpo. Después de eso, tenemos una disección medial del mismo antebrazo en una porción distal. Este es un plano más profundo. Acá podemos otra vez, como vimos en anteriores partes, ver el músculo coracobraquial y el brachiocefálico, al igual que el músculo tríceps braquial. Tenemos acá el bíceps braquial, el músculo braquial, el pronador redondo, ya mencionado, el músculo extensor radial del carpo. Todos estos ya son mencionados debido a que son las partes más dentro de lo que es esta misma imagen del antebrazo, y del antebrazo mismo son las partes más proximales. Tenemos el músculo interflexor distal, sus tendones, tenemos el músculo abductor largo del primer dedo. Pasamos a una vista de los miembros pelvianos y de la misma pelvis. Estos son músculos bastante fuertes y son de los músculos, cuando nos referimos a los miembros pelvianos, nos referimos a los miembros posteriores. Tenemos el músculo glúteo medio, todos estos músculos que se van a mencionar primeramente, hasta el músculo número aproximadamente 10, van a ser músculos bastante extensos debido a la cantidad de superficie que ocupan. Tenemos el músculo glúteo medio, el glúteo bíceps, el glúteo superficial, la porción craneal del músculo bíceps femoral, ya que hay bíceps tanto en la parte de las extremidades posteriores como en las anteriores. El músculo en la porción caudal del músculo bíceps femoral también está acá. El músculo tensor de la fascia lata, el músculo vasto lateral, el músculo semimembranoso, el músculo semitendinoso, el músculo grácil. Tenemos la cabeza lateral y la cabeza medial del músculo gastrocnemio, el tendón calcáneo común igualmente, el músculo popliteo, el músculo flexor largo de los dedos. Tenemos el músculo flexor largo del primer dedo, el músculo extensor lateral de los dedos, el peroneo largo.
es un músculo. Los músculos tercer peroneo y extensor largo de los dedos, el interocio y el coccigio, el cual se encuentra cerca de la cola, es el músculo de la cola. Ahora tenemos los músculos de la pelvis y del miembro pelviano en una vista medial, visto desde una zona, desde una vista de perfil. Tenemos el músculo psoas menor. En un momento se va a poder ver el psoas mayor igualmente, está por debajo. Tenemos la porción medial del músculo ilíaco, el psoas mayor, como ya mencioné antes, la porción lateral del músculo ilíaco, el ligamento inguinal. Ahí se puede ver cómo se inserta el músculo recto del abdomen en el número 6. Ahí es donde se inserta el músculo recto del abdomen, el cual ya se dijo que es el músculo que facilita que el músculo que soporta los órganos del abdomen pueda funcionar. Tenemos el glúteo medio, el glúteo bíceps, el coccigio, que está cerca del elevador del ano. Tenemos la porción intrapelviana del músculo obturador externo, el músculo tensor de la fascia lata, el músculo recto femoral, el vasto medial, la porción craneal del sartorio y la caudal del sartorio. El músculo sartorio se caracteriza por esa forma con una forma de cinta, diferente a los demás músculos que hay ahí, casi pareciendo un tendón. Tenemos el músculo pectíneo, el músculo semimembranoso, el músculo grácil, el cual es una porción bastante grande dentro de la superficie que ocupa. El músculo semitendinoso y el semimembranoso, que ocupan la parte más caudal de todo, casi pareciendo igualmente cintas desde esta parte, pero son bastante más corpulentos vistas de esa manera caudal. Tenemos la cabeza medial del gastrocnemio y su cabeza lateral de este mismo músculo. Tenemos el músculo flexor largo de los dedos, el músculo tibial caudal, el flexor largo del primer dedo, el músculo flexor superficial de los dedos, el músculo interocio, el músculo tibial craneal, el músculo extensor corto de los dedos, el músculo extensor largo de los dedos, el extensor largo del tercer dedo, músculo extensor largo de los dedos, el propio y el músculo tercer peroneo. Ahora tenemos una vista de la lateral de la grupa y el muslo en un plano superficial, no profundo. Tenemos el músculo oblicuo interno del abdomen. Tenemos la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, el músculo extensor, el músculo tensor de la fascia lata femoral. Tenemos el músculo glúteo medio, tenemos el músculo glúteo bíceps, el glúteo superficial, la porción craneal del músculo bíceps femoral, la porción caudal del músculo bíceps femoral, el músculo sacrocaudal dorsal lateral y el ventral lateral. El músculo coccigio igualmente ya hemos dicho que está bastante cerca del elevador del ano. El músculo semitendinoso y semimembranoso igualmente bastante confundibles. El músculo vastolateral, la fascia de la pierna, la intercepción de la fascia lata, el músculo del nervio cutáneo femoral lateral. Ahora tenemos una vista en segundo plano de la grupa y el muslo de la misma imagen, en donde podemos ver el trocánter mayor del fémur, ya que es una vista más profunda. Podemos ver el glúteo medio. Tenemos el músculo semitendinoso, el cual es el número 6, ya está cortado, está diseccionado, de manera que podemos ver el músculo semimembranoso en la parte de atrás. Y el músculo aductor, el cual es el número 8, que se ve también en la parte de atrás, pero de manera más hacia craneal. Tenemos el músculo recto femoral, el vaso lateral, la porción lateral del ilíaco, la cabeza lateral del gastrocnemio, la inserción del bíceps femoral. Tenemos el tibial craneal, el tercer peroneo, el peroneo largo, el ciático, el músculo ciático. Tenemos un tercer plano igualmente de la grupa y el muslo, la misma imagen, la misma porción de carne. Tenemos partes de la rótula y del trocánter mayor,
debido a la profundidad de la imagen. Tenemos el músculo longuísimo lumbar, el músculo glúteo accesorio mayor, el músculo glúteo accesorio menor, el músculo glúteo profundo, los músculos gemelos, los cuales están en la zona 12, acá se pueden ver. Tenemos el músculo cuadrado femoral, el músculo semitendinoso, el músculo recto femoral. Tenemos la porción medial del músculo vasto intermedio, tenemos la porción lateral del músculo vasto intermedio igualmente, el músculo aductor ya mencionado, acá se puede ver mucho más debido a la parte más profunda, el músculo semimembranoso, la cual es la parte 19, está cerca del músculo semitendinoso ya mencionado, siempre están cerca. Tenemos la cabeza medial del gastrocnemio y su cabeza lateral. Tenemos el vasto lateral, el músculo flexor superficial de los dedos. Por fin, pasando a la vista de la pierna y la porción más distal del miembro pelviano, tenemos una vista medial en primer plano. Tenemos el músculo vasto medial, el sartorio y el músculo grácil, bastante importantes, ya mencionados en la parte más superficial. El músculo semimembranoso y el semitendinoso, también mencionados. Acá se ven mucho menos, ya que es la parte más distal de esta zona. Es la parte más proximal de esta imagen, pero la parte más distal de este músculo. Tenemos el músculo tibial craneal, el músculo tercer peroneo, el músculo tibial caudal, el músculo flexor largo, el músculo flexor largo de los dedos. Tenemos el músculo extensor largo de los dedos, el músculo extensor del tercer dedo, el músculo extensor corto de los dedos, el músculo interóseo. Tenemos una disección de la pierna en la porción distal. Esta es una superficie medial en segundo plano. Desde el otro lado, en segundo plano, tenemos el músculo vasto medial. Tenemos varios ligamentos, entre ellos el ligamento colateral medial, el rotuliano medial, el ligamento rotuliano intermedio. Tenemos el popliteo, el músculo popliteo, el músculo flexor largo de los dedos, el tibial caudal, el flexor largo del primer dedo. Estos también cambian dependiendo del animal, de la especie. El músculo tercer peroneo, el músculo extensor corto de los dedos, el músculo extensor largo de los dedos. Últimamente tenemos una disección de la pierna y de la porción distal del miembro pelviano en una vista lateral en primer plano. Tenemos el vasto lateral, tenemos una porción craneal del músculo bíceps femoral, en la porción caudal del mismo músculo, el músculo semitendinoso ya bastante mencionado. No se puede ver muy bien el músculo semimembranoso, pero debería estar más arriba, más atrás. Tenemos el músculo sóleo, el gastrocnemio, el tibial craneal, el peroneo largo, el extensor largo de los dedos, el tercer peroneo, el músculo extensor digital, el tibial caudal, el músculo flexor largo del primer dedo. Al igual tenemos el interóseo y tenemos varios ligamentos y fascias, entre ellas la fascia de la pierna, los meniscos laterales